sea el Señor. Damos muchas gracias a nuestro buen Dios por la oportunidad de poder ser edificados alrededor de su palabra. Y como les decía, quiero dividir este capítulo que vamos a estar tratando en dos partes. Y hoy vamos a centrarnos en estos primeros 13 versículos. Y quiero comenzar con una pregunta. Y es, ¿cuál usted considera que es el propósito principal y más importante del hombre? ¿Cuál usted considera que es el propósito principal y el más importante del hombre, del ser humano? Algunos dicen glorificar a Dios. Bueno, ya esperaba otras respuestas antes, pero con esa, todas las demás, las que vengan después de esas, son incorrectas. Amar y ser obediente a Dios. Ajá, pero eso se resume en glorificar a Dios. Y glorificar da la idea de exaltar, de amar, de obedecer, de adorar, de vivir conforme a su propósito. Pero sabe que si usted pregunta eso en un ambiente no cristiano, algunos te dirían: el propósito del hombre es ser feliz. El propósito del hombre sería disfrutar la vida, que es una sola. Sería tener riquezas materiales y poder compartirla con los tuyos. Sería lograr tus metas, diría alguien que no conoce a Dios también. ¿Y sabe qué? Algo que es tan claro desde la misma creación, que el hombre fue creado para dar gloria al Creador. Hoy nosotros tenemos que sentarnos con gente y tenemos que discutir, porque la gente hoy te dice: no, el propósito de mi vida es el que yo defina. Nadie tiene que decirme cuál es el propósito de mi vida. ¿Y qué es eso? Eso es resultado de una generación, de una raza perversa y pecaminosa. Lo que debería ser lo normal, lo que debería ser lo correctamente adoptado por toda la creación, hoy se ha convertido en el único propósito de aquellos que conocen a Jesucristo. Así que venimos desarrollando todos estos capítulos de los Gálatas. Recordemos que en el capítulo 8 Pablo ha presentado la primera parte de los ídolos, y era la comida que se sacrificaba a ellos. Ahí Pablo da algunos ejemplos, algunos consejos muy importantes. Pero recordemos, amados hermanos, que Corinto, entre varias ciudades, se considera una de las más perversas. Porque si tú hablabas de idolatría, ellos tenían los primeros lugares. Si tú hablabas de fornicación, ellos tenían los primeros lugares. Si tú hablabas de robo, ellos tenían los primeros lugares. Si tú hablabas de mentira, ¿de qué podías hablar en cuanto al pecado? Ahí estarían ellos en las primeras filas. Así que Pablo le está escribiendo a una iglesia comprada por sangre, a una iglesia rescatada por el Cordero, que está en medio de una sociedad que algunos dentro de la iglesia empiezan a adoptar cuestiones horribles. No solo cuestiones horribles, sino aspectos tan pecaminosos que algunos, llamándose creyentes en la comunidad, en la iglesia de los Corintios, están adoptando prácticas y están como si nada pasara en sus vidas, y como si ellos no fueran la iglesia del Señor. Así que quiero dividir estos 13 versos en tres partes. La primera parte vamos a hablar del ejemplo que el Señor nos dio. Y he titulado así esa parte: aprendamos del pasado para dar gloria a Dios, porque a algunos no les gusta aprender del pasado, ni de los errores de otros tampoco. En esta parte quiero dividir los primeros versos del 1 al 5 para hablar del ejemplo de cómo Cristo siempre ha estado con los suyos y por lo suyo. Después vamos a hablar de 5 pecados que se nos dan como ejemplo que no debemos practicar los creyentes, así como Corinto, así como el pueblo de Israel. Y por último, hablemos de la fidelidad de Dios en medio de nuestras pruebas y en medio de nuestras batallas. Así que, mis amados hermanos, entendamos por un momento, cuando los corintios están escuchando todas estas verdades de Dios, recordemos que algunos de ellos han comenzado un camino peligroso en cuanto a las prácticas de un creyente. Y fíjense cómo, si nosotros hablamos que el propósito del ser humano es vivir para la gloria de Dios, la pregunta sería: ¿acaso todos están viviendo para la gloria de Dios? ¿Acaso todos entienden cuál es el propósito en sus vidas? Porque hay gente que habla de planes, proyectos, y no habla de salvación y compromiso. ¿A quién no le gustan las cosas buenas?
¿A quién no le gusta tener una vida cómoda, una vida placentera, sin tanto trabajo? Pues si te gusta, bienvenido, estamos en Cuba. Es un poco difícil. Pero veamos la perspectiva divina para una iglesia que la idolatría se está convirtiendo en algo tan fuerte que está penetrando las puertas de la congregación de los Corintios, y a ellos Pablo dirige entonces esta enseñanza. Por tanto, he titulado la exposición de esta mañana: en un mundo idólatra, vivamos para la gloria de Dios. En un mundo tan perverso, tan idólatra y tan entregado a los ídolos mudos, vivamos nosotros para la gloria de Dios. Comencemos entonces con los primeros versos del 1 al 5 y veamos cómo el pueblo de Dios era seguido por Cristo. Mire cómo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Si la roca era, y aquí es como que se enciende una luz, Cristo. Dice: ¿cómo que Cristo en el Antiguo Testamento? Y la pregunta no es ¿dónde está Cristo en el Antiguo Testamento?, sino ¿dónde no está Cristo en toda la creación? ¿Verdad? Así que primero Pablo comienza con esa frase: porque no quiero, hermanos. Una vez más, Pablo le escribe a creyentes. Pablo no va a gastar su tiempo en darle consejos de vida piadosa a gente impía. No, a gente impía se le predica el evangelio para que se convierta. Pero es a los creyentes ya convertidos donde se le da consejos de santificación, de piedad para su vida. Y hermano, hay una frase muy famosa que dice que el que no oye consejos, pero el que no oye los consejos de Dios, va por mal camino. Y fíjense entonces cómo Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Es muy interesante que, como sabemos hace algunas semanas que comenzamos esta serie, en la iglesia de Corinto no todos eran judíos que se habían convertido. Había gente gentil. Y es muy, pero muy llamativo como Pablo dice nuestros padres. Porque cuando tú dices nuestros padres, los hebreos, muy fácilmente todo judío entiende que habla de ellos. Pero ¿cómo los judíos o los hebreos podían ser padres también de los gentiles que venían de otras etnias, de otros lugares? Evidentemente el apóstol Pablo no está hablando de una razón étnica literal, es decir, de sangre, sino que está hablando en el ambiente espiritual, algo que él desarrolla incluso con otras cartas. Como Abraham llega a ser nuestro padre. De algunos es padre por la línea genealógica, y de otros, que es la gran mayoría, es padre por la línea de la fe que el Señor nos ha dado a su pueblo. Así que, amados hermanos, fíjense cómo Pablo dice: yo no quiero que ustedes ignoren. Amados hermanos, la ignorancia es uno de los principales elementos que el enemigo de las almas tiene hoy con mucha gente. Porque mire que a la gente le gusta ser ignorante. Hace algunos años coincidía con alguien que estaba dando clases en la tierra en Jamaica, y compartía con él, y él era un profesor cubano que estaba dando allá español, y dice: mira, Alex, es increíble cómo en Jamaica, en algunas de estas escuelas, a los que dirigen la escuela y al gobierno les conviene mucho que esos muchachos permanezcan sin estudios. Decía: pero ¿qué lógica tiene eso? Y se tiene mucha. Porque cuando esos muchachos terminan su sexto año, séptimo año, es decir, su primaria, lo terminan y no estudian más y no van a la universidad, ¿dónde van a buscar trabajo? No van a buscar trabajo entre los profesionales, van a hacer mano de obra barata. Entonces a la sociedad no, pero a los que dirigen y a sus gobernantes les conviene mucho que la gente no se prepare. Mientras más ignorantes son, más necesitan de los otros que saben más o que tienen los títulos y el reconocimiento. Amados hermanos, es triste decirlo, pero hay una gran realidad hoy en medio de las iglesias. Y es que algunos creen que el estudio de la palabra es solo para pastores.
que el estudio de la palabra es solo para los que están en seminarios. Hay muchas iglesias, y a mí me duele porque conozco así gente que dice, no, yo no hablo de doctrina, yo no tengo que discutir doctrina, a mí no me interesa la doctrina. El último que me dijo eso fue hace una semana, y le dije, ven acá, ¿a ti que no te gusta hablar de doctrina? ¿Jesucristo es Dios para ti? Dice, sí. Dime qué doctrina más fuerte que esa no te gusta hablar. ¿Tú crees que la salvación es por gracia y por la fe que el Señor da? Sí, dime si eso no es doctrina. ¿Tú crees que hay que vivir en santidad para agradar a Dios y procurar una vida piadosa como hijos del Señor? Sí, dime si eso no es doctrina. Entonces, a mí no me gusta hablar de doctrina. Es uno de los elementos más mediocres que se ha metido en la iglesia hoy. Porque si tú, hermano, también eres de eso que dice, no, yo no soy de eso, de muchos seminarios. Yo sé que a la iglesia le gusta, y muchos institutos, y muchos no sé qué. Escúcheme. La palabra de Dios no es, o el estudio de la palabra de Dios no es para algunos selectos de élite dentro de la casa del Señor. Es para todo el pueblo de Dios. Por eso cuando Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoren. Porque el problema de la ignorancia, una cosa es cuando tú desconoces algo porque nunca has tenido acceso a eso. Y otra cosa es cuando tú voluntariamente prefieres ignorar. ¿Sabe por qué? Porque a medida que más nos acercamos a la palabra del Señor, que más conocemos a su palabra, que más encontramos sus verdades, más tenemos que morir, más tenemos que negarnos. Un momento cuando uno se convierte, que ocurre el milagro de la salvación, ya estamos convertidos, ha sido por su gracia, pero ahora comienza un camino muy pero muy largo, que está garantizado en Cristo, pero hay que empezar a morir y hay que empezar a desaprender cosas. Porque no todos venimos de la misma cuna. Hay algunos que vienen de un sistema de pensamiento que era completamente anti Dios. Hay otros que vienen de un sistema de pensamiento que es completamente paganismo con Dios, de la santería. Hay otros que vienen de un sistema falso de pensamiento que es mentiroso en las cosas de Dios y sigue diciendo que es de Dios. El catolicismo, por ejemplo. Y en medio de eso el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren que nuestros padres, evidentemente, padres por la fe hoy de cada uno de ustedes, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Un breve recuento de cómo comenzó todo. El Señor permite, en su gracia, que los hermanos de un muchachito que había provocado celos e envidia en toda esta familia, que sus hermanos, Dios permite que sus hermanos tomen a ese pequeñito, lo tiren en una cisterna para que se muera, pero Dios no permite que se muera. Viene una caravana que va hacia Egipto, recuerden, saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Y mientras viene toda esa caravana, hay algunos que dicen, mira, no vamos a matarlo, vamos a venderlo y aún así esto hay más ganancia. Venden a ese muchacho, llega a ese lugar, entra directo a la prisión, ahí Dios le prospera, sale de la prisión, una diabólica quiere acostarse con él no quiere, vuelve entonces a todo este sistema de presos y todas las cosas que está pasando. Y en medio, hermanos, de todo eso, Dios hace que por medio de José traigan su padre y sus descendientes a Egipto. Y después, 400 años después, o unos años antes de llegar a los 400, se levanta un faraón que si le dicen, ¿te acuerdas de José? José es como nosotros, pan que sirve, carne de puerco, cosas así que dicen, yo ya perdí. José, no tengo idea de quién es José. Dice la palabra que se levanta un faraón que no reconoce quién es este, les pone el pie encima, los vuelve esclavos, los subyuga, pero Dios, en su gracia y en su bondad, decide sacar el pueblo. Y Pablo está recurriendo a ese pueblo. Ay, mis amados hermanos, yo les confieso que en estos años en el ministerio no hay un grupo de personas que se me parezca más al pueblo de Israel que la propia iglesia. Elementos tenemos de sobra para hacer el comparativo, pero antes que nosotros, Pablo lo hace y dice, hermanos, no quiero que ignoren, no quiero que olviden, no quiero que voluntariamente borren esto. ¿Por qué voluntariamente? Porque la ley ellos la tenían. Porque ellos tenían, incluso los gentiles que estaban en esa iglesia, tenían influencia de los judíos, que siempre uno de sus mayores anhelos era contar las batallas del Señor que había tenido con su familia.
Y fíjense entonces cómo dice el apóstol: todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar. Nosotros sabemos cómo fue el proceso de la nube. ¿Recuerdan? Un evento milagroso por 40 años, hermano. ¿Alguien aquí ha estado alguna vez en un desierto? No se abstraigan, no estoy hablando de Cuba. Estoy hablando en un desierto de verdad. No. Está bien, no está muy lejos. Pero estar en un desierto, cuando vamos a las tierras bíblicas, ¿alguien tiene una idea en la noche la temperatura en el desierto? Incluso baja de 0 grados. Baja de 0 grados. Y en el día, ¿alguien tiene una idea de a cuánto puede llegar a aumentar? Mucho más de 40 grados. Hermano, dice 40 grados por el día y bajo 0 por la noche. Quiero que entendamos esto, porque cuando la palabra nos dice de día había una columna de nube, dice, una columna de nube, eso qué romántico, qué bonito, y de día columna de nube, hey, de noche columna, hey, pero es mucho más que algo romántico lo que está ocurriendo ahí. ¿Qué cosa es esa columna de nube? De día, y esa columna de fuego de noche. Evidentemente estaba haciendo referencia a la presencia del Señor, pero algo se enfatizaba, que esa columna, que literalmente era de nube y de fuego, esas dos columnas guiaban, pero también cubría y cumplía la promesa de que el Señor le dijo: les voy a proteger. Hermano, ¿alguien recuerda por qué eran 40 años? ¿Por qué eran 40 años? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 25? ¿Por qué el Señor decide que sean 40 años en el desierto? El libro de los Números nos dice que cuando fueron los 12 espías y regresaron, ellos estuvieron 40 días en ese lugar. Y cuando regresan, conocemos la historia, excepto Josué y Caleb, los 10 espías empiezan a maldecir y empiezan a decir que no se puede. Incluso a esos 10 espías el Señor los mata y le quita la vida. Y el Señor dice: por cada día que estuvieron de espías en la tierra y buscando en la tierra será un año. Y durante esos 40 años, hermano, veo a algunos como con cara así, eso está en la Biblia, eso no es una serie. Sí, porque a veces las series confunden un poquito las mentes. Eso está en la Biblia, dice: por cada día será un año. Y durante esos 40 años, ninguno de los que hoy tienen 20 años hacia arriba entrará a esa tierra. Quiero que entiendas que la gente se estaba muriendo joven, para que puedas comprender esto. Si alguien tenía 21 años, ¿a qué edad murió? A los 61, no entró a la tierra prometida. Y si alguien tenía 25 años, ¿a qué edad murió? A los 65. Porque lo que está pasando en esos 40 años, miren lo que es la gracia, la misericordia y el juicio de Dios. La nube, tanto de día como de noche, protegía a todo el pueblo, pero la justicia de Dios no fue quitada y esa generación completa pasó. ¿Recuerda cómo eran las sandalias? La mejor marca de zapatos que ha existido en toda la historia, la mejor marca de la ropa que ha existido en toda la historia, la tuvo Israel por 40 años, porque dice que sus sandalias no se gastaban. Quizás esta mañana alguno de aquí dice: ay, ¿y cómo el pastor sabe que mi sandalia tiene huecos? No, estoy hablando de la tuya. Estamos hablando que el pueblo del Señor, durante esos 40 años, imagínense lo que es estar en ese lugar. Te levantas en la mañana y cuando miras al cielo, lo primero que ves es el Señor que estás cubriendo para que el sol no te derrita la vida. Ni a ti ni a los tuyos. Porque tú no estás en tu casa, tú estás como nómada. Hoy duermes aquí, pero posiblemente mañana no. Y empiezas a dar un recorrido. Un recorrido que algunos creen que en 40 días, según algunos historiadores, llegaban a la tierra prometida. El Señor los tiene dando vueltas. ¿Por qué? Porque su misericordia no les va a consumir, pero su justicia no va a ser pasada por alta por sus pecados. Y lo más hermoso de esto es que cuando el apóstol Pablo nos dice que a este pueblo, dice: todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Algunos como que han tratado de asumir aquí, que aquí está haciendo alusión a un bautismo por aspersión. Yo respeto esa postura, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que implica ese bautismo, o lo que implica esa identificación del pueblo del Señor, para mostrarnos a Cristo con la posterioridad de lo que es el bautismo del creyente en Cristo. Y voy a detenerme en ese punto. Fíjense cómo Pablo
llama a cada uno de estos hermanos y les está diciendo: en Moisés todos han sido bautizados, es decir, todos han sido partícipes, todos han sido identificados, tanto en la nube como en pasar el mar. Quiero que pienses por un momento, ¿cuántas veces uno pasa un mar así como así, se abre a los dos lados y esto ocurre? Y por si fuera poco, no solo que tú pasas por un mar seco, sino que los que vienen detrás tuyo, que te quieren arrancar la cabeza, el Señor espera que el último entre para entonces cerrar el mar. Evidentemente estos hombres estaban viendo cómo los milagros de Dios estaban obrando a favor de la protección de su pueblo. Y aún así, ese mismo pueblo, vamos a ver más adelante, bajo esa misma nube y bajo esa misma protección del Señor, comenzaron a pecar tan deliberadamente. Incluso las escrituras nos hablan que era un pueblo de ¿qué? Un pueblo, en una traducción actual diría un pueblo cabezón, de dura cerviz. Como a los animales cuando le ponían el yugo, se le hacía, o se le hace incluso, es una especie de callo en la cerviz, se vuelve tan duro que ahí no siente nada. Esa es la imagen que usan los profetas para referirse a un pueblo que, teniendo al Señor ante él y mostrando a Dios su misericordia, se vuelve una y otra vez contra su Dios. Por eso, cuando Pablo nos está hablando de ese bautismo, miren hermanos, si nosotros leemos Romanos capítulo 6, verso 3, dice la palabra del Señor hablando de nuestro bautismo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? La idea que está usando el apóstol Pablo del bautismo aquí en Moisés no era un bautismo literalmente en agua para identificarlo con el pueblo del Señor, porque ya ellos eran el pueblo del Señor, pero es ese bautismo donde el pueblo está experimentando la misericordia de Dios, donde el pueblo está mirando la gracia del Señor, y aún así su líder les está guiando, y aún así el pueblo se vuelve una y otra vez con su Dios o contra su Dios. Cristo redimió a su pueblo del pecado y la muerte. ¿Cuántos decimos amén a eso? Así como Dios usó a Moisés para liberar a los israelitas de las opresiones de Egipto y de las destrucciones y de toda la maldad de aquel imperio que les subyugaba, así nosotros podemos ver cómo nuestro libertador se llama Jesús de Nazaret. Y fíjense el paralelo que Pablo establece. La cuestión sería: ¿cómo se identifica la nube y el mar? Bueno, esta identificación es una señal de cómo el pueblo estaba bajo la cobertura del Señor, porque hay algunos hoy que les gusta usar mucho esto de la cobertura y estos supuestos apóstoles que no sé qué. No, esta es la verdadera cobertura, donde el pueblo donde se mueva, su Dios ya está delante de él, su Dios está detrás, su Dios le rodea, y nosotros podemos decir: ¡qué bendición! Que aún cuando el pueblo de Israel fue el único en experimentar eso, hoy como iglesia nosotros podemos experimentar la protección del Altísimo alrededor nuestro y de nuestros hijos. ¿Alguien dice gloria al Señor? Así que el apóstol está diciendo: de esa misma forma, la señal de ser bautizado en unión con Cristo es la marca que indica que participamos de su redención. Aquí Pablo, cuando habla a los romanos, el texto que le acabo de citar, hablando de ese bautismo en Jesucristo, evidentemente está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que muchos otros hoy también han dado otras interpretaciones, hermano. Nuestro bautismo en agua es tan importante, porque es la manifestación pública del bautismo que el Espíritu provocó en nosotros para salvación, que ocurre una vez y para siempre en nuestras vidas. Así que la palabra del Señor nos muestra en el verso 12: y todos en Moisés, siendo bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Alguien recuerda cuál era ese alimento espiritual? El maná. ¿Y por qué maná? Porque cuando Dios le da ese alimento que caía del cielo, literalmente, los hebreos dicen maná en hebreo. ¿Qué es esto? Ok, ese será el nombre de ese alimento para ustedes. Es provisión divina, y como ustedes aún se están preguntando qué es, así se llamará hasta el último día que Dios se lo retire. Quiero que pienses por un momento, porque incluso la Biblia nos da una especie de ejemplo de a qué sabía
Era algo así como, bueno, no puedo decirte, pero lo que dice era que era dulce, agradable al paladar. La otra cuestión es que eso estaba haciéndose en la panadería del cielo. Era Dios mismo quien estaba dando ese maná, es decir, era algo que tú dices, ¿cuál es? Bueno, no tengo aquí ningún poco, pero una de las cosas, cuando usted compra algo, ¿verdad? Nosotros aquí no tenemos cultura de comida en ningún tipo. Nosotros que sea comida y ya. Pero lo que hace toda gente decente que come es que cuando se compra algo hay que leer. Hay que leer. Pero dice carbohidratos y eso qué cosas es. Porque no hay cultura. Nosotros los cubanos, en eso somos un desastre. Pero tú lees y dices, bueno, tiene excedentes en esto, tiene grasas, tiene estas cosas, tiene lo otro. Y hay veces que tú, cuando el médico te manda algo, ¿verdad? Tú tienes que ir, mira, tienes que eliminar esto, eliminar lo otro. Quiero que pienses por un momento que es Dios que del cielo manda un alimento que el día de hoy no existe. Por ese tiempo, para cuidarles. Pero fíjense cómo es el pueblo, alimentando espiritualmente. ¿Cuál es el mandato del Señor? Todos los días salen y recogen. Pero el sexto día recogen doble. Y habían algunos israelitas cubanos que tienen el sentido de acaparamiento. Dice, ¿qué va? Voy a recoger mucho más allá. Y salían a recoger incluso el día de reposo. ¿Qué pasaba? Sacaba gusanos. ¿Por qué? Hermano, porque una de las representaciones del maná, de la provisión del cielo, evidentemente, era alimentar al pueblo, pero entendamos que en el Nuevo Testamento, nuestro amado Señor Jesús, Él mismo dice, yo soy el pan de vida. El Señor le dio el pan a mi pueblo, pero ese pan se acabó. El hombre hoy come cuestiones naturales, alimento físico, pero eso también se acaba. Pero el pan de vida es aquel que Dios da y que es para siempre de sustento de nuestras almas. Así que fíjense cómo el Señor no solo sustenta con maná al pueblo, sino que también sustenta con agua al pueblo. ¿Recuerda en cuántas ocasiones? Y esto es una de las cosas que más me llama la atención. Está haciendo, te levantas de mañana, ves en el sol extenuante, incluso más fuerte que el que nosotros tenemos, ves una columna que protege tu familia. En la noche cuando te vas a acostar no tienes necesidad de taparte porque estás a temperatura agradable. Tenías ropa que el Señor te guardaba, tenías zapatos, tenías alimento, tenías una temperatura ambiente que la calefacción era del cielo. Y hay un momento en que el pueblo le dice a Moisés, ya está bueno, ya no queremos más esto. Y se para un israelita, voy a ilustrarte eso. Es como que una mañana se para un israelita y dice, ay, maná. Ay, yo recuerdo cuando yo estaba en Egipto, esas ollas así, esas calderas, y esos pedazos de carne, la cebolla, y se le une otro a la conversación. Oye, ¿verdad que sí, maná? Y dices, ¿verdad que sí? No. Y aún así, ¿te acuerdas que y venía con el látigo, nos sacaban de ahí porque había que trabajar, porque éramos esclavos? No, viendo los esclavos, las ollas esas llenas de carne, y tú comes, y vas a trabajar a hacer ladrillo. Hermano, el pueblo de Dios siendo sustentado por Dios, miren lo que es un corazón duro o un pueblo de dura cerviz. Tanto así que incluso le dicen a Moisés, si estuviéramos en Egipto, donde no nos faltaba el alimento. Eran esclavos y recuerden que eran ellos mismos los que clamaron al Señor. Y dice que el Señor escuchó su oración cuando Dios va a sacar al pueblo por medio de Moisés. ¿Cuál es la conversación que Dios tiene con Moisés? La oración de mi pueblo que llora. Subió mi presencia y tú le vas a sacar. Ese mismo pueblo ahora está bajo la protección del Señor. Y dice, no, pero me gustaba ser esclavo porque me daba unas atracas. Y Pablo está diciendo, por eso Pablo dice, hermanos, no ignoren. No olviden el pasado. Cuando olvidas el pasado, cuando no aprendes de esos errores, de estos hombres que fueron como tú y como yo, gente falible, y no aprendemos de ellos, es muy probable que cometamos sus mismos errores. Dice el apóstol
Todos ellos comieron esa comida espiritual, bebieron la misma bebida espiritual, porque, y ahora cuando viene algo increíblemente maravilloso, verso 3, y todos comieron, verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Sí, pero antes de eso dice que los seguía. Algunos creían, algunos de los comentaristas que estuve consultando, creían que hacía aquí Pablo referencia a la roca que estaba en el monte Horeb o la roca que está en Cádiz, que fueron dos eventos donde Moisés sale a la roca, golpea la roca y la roca comienza a dar agua. Pero evidentemente Pablo se va más allá de aquella agua física que ellos estaban bebiendo, porque esas rocas ellos la encontraron en ese lugar, y al revés, esta roca, todo parece indicar que es la que está detrás del pueblo del Señor. Miren cómo dice, y bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por si tú pensabas que solo Cristo en su encarnación se mostró a los hombres, sí, se mostró a los hombres encarnado, pero Él siempre ha existido, y Él siempre, de una forma u otra, o a través de un elemento u otro, se ha mostrado con su pueblo. Piensa por esto: aquella nube, aquel maná, aquel alimento, aquella protección, todo eso no tendría sentido si no fuese el mismo Cristo el que guardaba a su pueblo. Hermanos, y lo que nos dice el apóstol Pablo en esto, nos está mostrando que la roca, que aquella fuente, incluso el domingo anterior que hablábamos en cuanto a la celebración del aniversario de la iglesia, de cómo el Señor nos ha traído y nos ha guardado hasta aquí. Recuerda que estuvimos tratando el texto de Mateo 16, cuando dice: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen ustedes? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús que dice: y yo te digo que eres Pedro, supremamente bendecido, sobre esta roca, sobre quién es edificada la iglesia. No es sobre los hombres, no es sobre tu vida. Escúchame, tú y yo no somos la roca de esta iglesia. Hoy estamos aquí, pero un día partimos de esta tierra. Claro, nos reuniremos con Él, pero vendrá otra generación si Cristo no viene antes. ¿Y qué es lo grandioso de esto? Que esta iglesia tiene 26, pero hasta que el Señor venga seguirá cumpliendo años, dando gloria a su nombre. ¿Por qué? No por nosotros, sino por el que la sostiene, por el fundamento. La pregunta es: ¿quién es la roca de tu familia? ¿Quién es la roca de tus hijos? ¿Quién es la roca de tu vida? Y cuando el apóstol nos está diciendo que aquella roca era Cristo, mis amados hermanos, en otras palabras, cada vez que el pueblo negaba al Señor, cada vez que el pueblo se quejaba, aún así la misericordia del Señor estaba allí con ellos. Aún así el Señor le guardaba. La teología nos muestra, la Biblia nos enseña que en muchos pasajes, como el Salmo 89, 26, Salmo 78, 35, Deuteronomio 32, 18, hace referencia a que es Dios nuestra roca, nuestro fundamento. Hermanos, si nuestra fe está puesta en una persona, no es una fe genuina. Si nuestra fe y nuestra confianza está puesta en los hombres, no es genuina. Pero si nuestra fe y nuestra confianza está puesta en el Señor, podemos decir: alma mía, reposa en tu roca, porque nunca te abandonará. Alguien dice: gloria al Señor. Así que seguimos más adelante. Fíjense cómo el verso 5, el apóstol nos dice: pero de los demás de ellos, o de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quiero darte un dato, a aquellos que les gusta tomar datos de cosas así, muy interesante. Algo que creo extremadamente iluminador. ¿Alguien tiene una idea de cuánta gente se moría todos los días en el pueblo de Israel? Nadie. Bueno, sí, nadie tiene una idea aquí, pero hay algunos que sí dan una idea. Pero tienes una idea, no sé, dígame un número. ¿Cuánto usted cree que se está muriendo por día? O si no se está muriendo por día. Algunos por ahí me dicen que 100. Oye, vamos, has tirado ahí. Más o menos, 1.500.000.
500,000, dependiendo. ¿Por qué? Porque los censos tenían los hombres. Tenemos una idea de los censos. Déjame leerle esta nota de un historiador que es muy fiel. Dice, cuando se toma en cuenta el número total de los hombres mayores de 20 años, que eran 603,550 según Números 1.46. Números 1.46 dice que los mayores de 20 años eran 603,550. Y asumiendo que habría una cantidad similar de mujeres, dice este autor, se podría dividir ese total de 1.207.100 por los 40 años en Israel y se calcula un promedio de 90 muertes por día. Esto no es un número exacto, por favor, nadie diga, ay, pero ¿en qué versículo dice que se morían 90? Los historiadores han dicho, si eran tantas personas, si fueron 40 años, de 20 años para arriba, más o menos 90, 100 personas se están muriendo todos, hermano. 90, 100 personas muriéndose todos los días. Así que quiero añadirle algo a esto. El pueblo no solo que está en rebeldía contra su Dios, sino que en muchas ocasiones se arrepiente, sino que se levanta de mañana. Hay varias cosas seguras que él está viendo: la providencia del Señor y la muerte de alguien conocido. Todos los días por 40 años. Incluso sería para algunos muy importante cuando leemos el Salmo 90:10, que yo creo que es un salmo que se ha sacado de contexto. Lean conmigo Salmo 90, verso 10. Leamos primero quién escribe este salmo. ¿Quién escribe este salmo? Rápido, ¿quién me ayuda? Salmo 90. ¿Quién escribe el Salmo 90? Moisés. Dice, oración de Moisés, varón de Dios. ¿Eso qué nos dice? Que este salmo es escrito por Moisés, que estuvo por 40 años viendo todos los días morirse gente delante de él. Miren lo que dice el Salmo 90. Voy al verso más mal interpretado. Los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ese texto se ha tomado muchas veces para decir, no hermano, si ya con 78 años estás pasado. Pero Moisés no vivió ninguno de esos. ¿De cuántos años murió Moisés? 120. Si vas a Josué, más de 100 años. Si vas a Caleb, más de 100 años. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Moisés? ¿Por qué la gente, en este salmo Moisés dice que 70 y algunos, a todo, esto es una traducción libre cubana, a todo reventar, llegan a los 80? ¿Por qué? ¿Por qué este pueblo está muriendo prematuramente? No es por enfermedad, no es porque le da bajón, sino es porque Dios dijo, los que tienen más de 20 años, en estos 40 años, todos se van a quedar, porque ninguno creyó que la tierra prometida era para ustedes. Así que cuando leemos este salmo, que lo escribe Moisés, él dice, Señor, yo veo gente de 60 años, en toda su virilidad, morirse, ¡boom!, de un día para otro. Y todo el mundo sabía que no era por un infarto, que no era por enfermedad, que era porque Dios mismo dijo, ninguno me va a entrar. Mis amados hermanos, este es el momento donde nosotros decimos, ay Dios mío, gracias, porque tu gracia me sostiene. Porque si tu juicio cae sobre mí, no pudiera ni pararme en este momento de este lugar. Pero su gracia, hermano. Y lo que está diciendo Moisés, verso 11, ¿quién conoce el poder de tu ira? Estoy en el Salmo 90. Y tu indignación, según que debe ser temido. Él está declarando que toda esa gente está muriendo por el pecado de no creerle al Señor. Enséñanos, dice Moisés, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿A quién Moisés le está diciendo eso? A un pueblo que sabe que lo único que le queda de seguridad, de vida, es que ante los 40 años no va a vivir. Hermano, es alarmante lo que estaba ocurriendo con el pueblo, pero a la vez, ese mismo pueblo que iba a morir en el desierto, su sandalia no se gastaba, su ropa no se desgastaba, la columna le protegía de día, la otra columna de fuego de noche. Y ese es uno de los mejores ejemplos, como nosotros hoy estamos en un mundo bajo las consecuencias del pecado, y aún así en ese mundo
¿Por qué los cristianos mueren? Algunos dicen, ¿por qué creyentes sinceros mueren? Por la sencilla razón que al igual que el pueblo durante esos 40 años estaba el juicio y la gracia. Hoy nosotros estábamos bajo maldición como raza por el pecado del hombre, pero como iglesia estamos bajo su protección. Pero morimos, pero enfermamos, pero también pronto pasaremos de esta tierra, pero todo es diferente con la muerte del creyente. Así que, amados hermanos, cuando usted vuelva a citar, no, porque la Biblia dice que 70 años uno y los 80 los más fuertes, cítelo en su contexto, que era un contexto donde Moisés está viendo que la gente está pasando por la sencilla razón de que ellos han pecado contra su Dios. Ahora, en Cuba no está muy lejos esta estadística. El promedio de vida en Cuba es 65 años para los hombres y 70 años para las mujeres. Aún así, estamos hasta en el promedio. Pero cuando Moisés lo cita, es para decirnos a nosotros que el pueblo estaba pasando constantemente. Y aún cuando el pueblo estaba muriendo constantemente, aún así el Señor seguía haciendo su provisión. Así que cuando vemos cada uno de estos elementos, podemos decir que el pueblo se sostenía porque Cristo era su roca. ¿Alguien puede decir amén? Así que pasemos a la segunda idea, y son 5 pecados que no debemos cometer. ¿Cuáles son esos 5 pecados que no debemos cometer? Dice el verso 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo ahora va a enumerar 5 pecados que el pueblo de Israel cometió, que la iglesia de Corinto tenía que cuidarse, para que nosotros entendamos que también nosotros hoy tenemos que cuidarnos de eso. Y fíjense cómo dice, mas estas cosas sucedieron. Lo que me llama mucho la atención es que cuando Pablo en el verso anterior está diciendo, porque los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, ¿a cuánta gente más o menos se está refiriendo Pablo? Mire, es más fácil entender ese versículo no con la cantidad que no entró a la tierra prometida, sino con la cantidad que sí entró. ¿Cuántos fueron los que entraron? ¿Cuántos? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Dígame un número. ¿Cómo? ¿Qué va? Ahora sí, ahorita diste en el clavo, ahora sí te fuiste completo. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Me sobra en esta mano 2, Josué y Caleb. Por eso cuando Pablo dice, porque los más de ellos no se agradó a Dios, uno dice, bueno, ¿cuántos serán? No te preocupes cuántos eran. Solo entiende que 2 nada más entraron a la tierra prometida. Los mismos 2 que cuando vieron esa tierra y regresaron al pueblo mientras los demás pecaron y desfallecieron, dijeron, si Dios nos da esta tierra, la tomaremos porque es del Señor. Así que cuando Pablo dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿cuál es el primer pecado que debemos evitar? Y que encontramos ahí en el verso 6. La codicia. Y dice el primer ejemplo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Cuál es el ejemplo de esta gente codiciando? Bueno, si vamos a Números 11:4, vemos la codicia de todo este pueblo. Vamos a leer ahí rápidamente. En el libro de Números 11, verso 4, dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? El problema no es que esta gente quiera comer carne. El problema es que esta gente no está satisfecha con la provisión del Señor. Hermano, ¿qué es la codicia? ¿Cuál fue la codicia? ¿Por qué esa codicia de cosas malas del pueblo? Y en este caso, cosas materiales. El problema con el pueblo es que ellos, a pesar de tener maná, querían volver a su pecado, querían volver a su esclavitud y volver al lugar de donde Dios mismo la había sacado. Así que el pecado de la codicia, mis amados hermanos, la codicia esa es constante hoy. ¿Cuánta maldad hay hoy en el corazón del hombre? ¿Cuántas guerras
pleitos, cuántas divisiones, incluso en la familia, por la codicia de cosas materiales. ¿Cuántas familias forman un problema con machete y con cualquier cosa por el azúcar de la libreta? ¿Usted se ríe? Yo lloré, se me aguaron los ojos, hace como un mes atrás cuando vi un pueblo por allá por Oriente que lo único que gritaba era comida y agua. Ese es para mí, quizá usted no piense igual que yo, pero es para mí uno de esos ejemplos más tristes de la miseria humana. Gritar por comida y por agua, que es lo básico, lo normal. Pero el problema no era la necesidad, el problema es que este pueblo estaba siendo sustentado por el Señor y aún así codiciaba cosas que eran pecaminosas en medio de su vida. Amado hermano, yo quiero preguntarte, ¿cómo tratas la codicia tú? Porque la codicia es ese sentimiento perverso. Incluso la palabra viene de un término griego que significa, es una persona que en su corazón está declinado constantemente a lo malo y a lo perverso. La idea de codicia es cuando alguien no se conforma con la providencia del Señor. Es cuando alguien no agradece de lo tan bueno y maravilloso que es el Señor. Así que Pablo está diciendo, cuidado con la codicia para que no cometamos el mismo error de ellos. Pastor, ¿y cómo? En un mundo y en una sociedad donde hay tanta necesidad. Bueno, hermano, hay uno de esos textos que el apóstol Pablo nos escribe para estos tiempos también. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. En lo mucho o en lo poco, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que cuando el apóstol nos está diciendo que tengamos cuidado con la codicia, la única forma de tener cuidado con la codicia es cuando tú puedes descansar, cuando tu corazón puede descansar y ser agradecido de las bondades y misericordias de Dios cada día. ¿Alguien dice amén? Amén. Segundo pecado, el entregarse a la idolatría. Dice el verso 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vamos por partes. Fíjense, la cuestión de la idolatría es que también los israelitas estaban quebrantando el segundo mandamiento que decía, no te harás imagen. ¿Cómo se puede entender que el pueblo del Señor sepa que Dios le saca, que Dios le rescata, y aún así, cómo se puede entender que el pueblo se hace 2 becerros de oro, dice este Jehová que te sacó de Egipto? Un corazón duro, un corazón rebelde es el único capaz de ir contra todas las verdades del Señor. Y cuando dice, cuidado con la idolatría, amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado con la idolatría también. Porque la idolatría en el pueblo hebreo, cuando dice, el pueblo se levantó, dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ese jugar no está haciendo referencia, como algunos creen, que era jugar algún tipo de deporte o algo. Esa palabra griega, según el compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento, dice que ese jugar hace referencia a la danza cultural y al libertinaje que le acompaña. Es decir, que ellos estaban emborrachando y se levantaban a bailar entre ellos y a desenfrenarse en todo su pecado. Por eso que la idolatría, una de las cuestiones que lleva, es que en todo ese mundo de idolatría, la práctica que hay entre todo eso, ¿cuál es? Orgías, traiciones, mentiras. Y Pablo también nos dice, cuidado con la idolatría. Tercer pecado, cometer inmoralidad. En Números 25, del 1 al 9, se nos hace referencia a este punto. Mire cómo dice el verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Aquí Pablo está hablando 23,000. Pero cuando vemos la referencia del Antiguo Testamento, Moisés dice que eran 24,000. Algunos dicen que es un error. Y lo que sabemos es que Pablo, o lo que entendemos es que Pablo está haciendo redondeando el número en el más mínimo, que eran, algunos creen que eran 23,000 y algo. Y lo que hace Moisés es redondeando el número en lo más grande. 23,000, 24,000, parece que era un número intermedio y no hay contradicción en eso. Pero en un día, alrededor de 24,000 personas mueren. ¿Por qué?
por su inmoralidad sexual. Yo le hago una pregunta. Si Dios hoy comenzara a matar a todos los inmorales sexualmente, ¿cuánta gente quedaría en la tierra? Por eso Pablo dice, aprendamos del ejemplo que tenemos de él. Otro de los pecados que nosotros vemos es el tentar al Señor, como está en Números 21:5. La cuarta referencia es el poner a prueba al Señor. Tanto así que recuerdan lo que ocurrió. El pueblo tienta a Dios y empiezan a salir serpientes entre ellos. ¿Y qué están haciendo las serpientes? Matando a la gente. ¿Y cuál es el mandato de parte del Señor a Moisés? Quiero que entiendas esto. Por la rebeldía del pueblo empiezan a salir serpientes a matar el pueblo. Y la solución que el Señor le da a Moisés es: hazte una serpiente ¿recuerdas? De bronce. Y si yo te digo que esa serpiente de bronce sirvió en la primera instancia, tú estarías de acuerdo conmigo, porque todo el que miraba a la serpiente era sano. Pero si tú lees segundo libro de Reyes 18, 1 al 4, hay un rey llamado Ezequías que dice que una de las cosas que él desarrolló en su reinado fue tomar esa serpiente y hacerla a pedazos. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien tiene una idea por qué Ezequías, cientos de años después, toma la serpiente de bronce y la hace pedazo, la destruye por completo? Si leemos segundo de Reyes 18, 1 al 4, dice que el pueblo hasta ese día adoraba a la serpiente y le traía ofrenda. Es como que el cerebro hace... No. ¿Cómo es posible un pueblo idólatra? Un pueblo que en medio, y ahora todos nosotros sabemos que evidentemente esa serpiente, una de las cosas que nos va a apuntar al Nuevo Testamento es a quién, a la persona de Cristo, porque todo aquel que mira a Cristo en fe y responde en fe al Señor, ¿qué es? Salvo. Y como el pueblo, la serpiente que en un momento el Señor usó como el medio para eliminar toda aquella mortandad de los que estaban siendo literalmente mordidos por serpiente, el pueblo dice: hey, ¿qué hacemos ahora con la serpiente? Pues lo mejor que sabemos hacer, vamos a dar la adoración a la serpiente, a la de bronce. Así que cuando el pueblo dice, o Pablo dice, perdón, no tienten al Señor, la cuestión es cuando la gente, con su actitud idolátrica o con su actitud pecaminosa, piensa que Dios le va a respaldar o que Dios está respaldando sus actitudes perversas. Amado hermano, no pienses que cuando haces algo mal, Dios te va a guardar de las consecuencias. Cuando pecamos, las consecuencias nos van a alcanzar. Cuando nos arrepentimos, su gracia y su perdón nos van a restaurar, pero las consecuencias estarán ahí. Y por último, el elemento que Pablo dice de tener cuidado, verso 10: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La murmuración, amado hermano, déjame decirte que eso es uno de los pecados más latentes en la iglesia hoy. Gente que con una cara muy sonriente te dice Dios te bendiga, y cuando llegan a la sala de su casa, con muchos más, empiezan a sacarte las tiras del pellejo. Gente que te puede decir muy campalmente: estoy orando por ti, y en la puerta de su casa, o con su vecino, o con alguien de la familia, empieza a decir porque fulano, y fulano, y fulano, y no sé quién, y ciclano, y el otro, y el otro. La murmuración es una de esas cosas que a muchos les va a sorprender en el mismo infierno. Porque murmurar y ser un murmurador, es decir, estar hablando constantemente mal de tu hermano, porque uno dice: no, yo estoy diciendo la verdad. ¿Y quién eres tú para juzgarme? Cuando la Biblia nos llama, es llamarnos los unos a los otros a edificarnos, a tener cuidado. Oye, cuidado con esto. No es lo mismo cuando buscamos el bien de nuestro hermano a cuando empezamos a hablar de él a sus espaldas y no con Dios. Porque la pregunta es: ¿quién puede levantar una piedra hoy y tirarla a su hermano cuando él no ha sido perdonado primero? Nadie. Si hay perdón en nuestras vidas, ¿por qué con la murmuración pecar contra los demás? Hermanos, la murmuración, una de las cosas que tiene,
A diferencia del asesino, es que el asesino cuando entierra el puñal sale sangre. La murmuración entierra igual un puñal, pero no sale sangre, pero si lo que hay es pecado. Y las consecuencias del murmurador también vienen sobre él. Cuando el pueblo murmuró contra Moisés, lepra salió de sus hermanos, y fueron sus hermanos, Miriam y Aarón, murmurando contra Moisés. Y aún así el Señor, cuando les llena de lepra, aún así recordemos el evento, que después les sana por su misericordia, porque al menos hubo arrepentimiento. Hermanos, tengamos cuidado con la murmuración. Nosotros no somos jueces, somos un cuerpo. Y es como que yo ahora empiezo a mirarme este pie y diga, mira este pie, pero qué anormal, pero qué pie más bobo es tu pie. Cuando tú te das un trastazo en el pie, en el dedo gordo, bueno, en el meñique, yo no sé todos los golpes, cuando se escapa para el meñique, y te das ese trastazo, yo todavía no he visto a nadie en su sano juicio que arriba del trastazo coge una chancleta, mira, desgraciado, por eso te buscaste. Habría que estar muy mal de cerebro para hacer eso. Pero a veces un hermano nuestro comete un error y encima del error empezamos a ¿qué? Murmurar. Mira, yo sabía porque fulano, mira, no sé quién, porque fulano. Escucha mi iglesia, porque en estos 10 y tantos años lo he visto y he visto caras sonrientes delante de las personas y detrás látigos sacando y escarneciendo. Dios no pasará por alto los pecados tampoco de murmuración. Así que pidamos al Señor no sentarnos en esa silla de escarnecedores. Como dice la palabra y como dice Pablo, los ejemplos que se nos han dado. Y por último, y con esto quisiera terminar, el Señor es fiel en medio de nuestras debilidades. Miren lo que dice el verso 12, la cláusula de todo lo que ha desarrollado es: así que el que piensa estar firme, el que se crea fuerte, el que se crea que no va a caer en idolatría, en codicia, en murmuración, en inmoralidad, en todas estas cosas, el que se crea estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol es: aquí todo el mundo tiene que cuidarse. Porque hoy, tristemente, es un hermano, mañana puede ser tú. Hoy es el hijo de un hermano, mañana puede ser el tuyo. Hoy es un matrimonio, mañana puede ser el tuyo. Lo que la palabra no nos está metiendo miedo. No es como el mundo que mete miedo. No hagas esto que te va a venir lo otro. No. Lo que Pablo está diciendo es: el que piensa estar firme. La pregunta es: ¿en quién nosotros estamos firmes? Es en Cristo, pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida porque a veces decimos: no, si yo tengo tanto tiempo en el Evangelio, o mira mis meses, mira mis primeros meses, lo bien que estoy. Cuidado, porque no eres tú. Es el Señor el que te sostiene. Es el Señor el que te guarda. Es el Señor el que te suple. Dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y con esta cláusula termina Pablo: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea tentación para los hombres. Es decir, la tentación tuya no es una tentación al nivel de los ángeles, de los querubines o los serafines. Es la tentación de los hombres. Lo dice de otra forma, ¿no? No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que tú estás pasando hoy es normal. Y me encanta la cláusula: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Cuando yo tomo esta guitarra, yo veo que es el profesional aquí, ¿qué notas esta, Joel? Mi. Si yo empiezo a apretarla, fa, va subiendo, sol, re. ¿Qué puede pasar, Joel? Se parte, porque hay un momento en que esa cuerda no da más. Yo quizás no tengo ni idea de eso, porque soy un músico de los peores. Pero Joel, que es profesional, él sabe que hay un punto donde dice: si le vuelvo a dar, revienta. Porque él sabe, como buen músico, cuál es el límite de la cuerda. Mira lo que dice el apóstol: no os ha sobrevenido
Él sabe que mi punto es hasta aquí, dice ya. Él sabe, mire, estoy hablando a todo lo que esta mañana sabemos que la tentación a veces se vuelve insoportable. ¿Cuánto le hemos dicho, Dios mío, no puedo más, dame fuerza? ¿Cuánto hemos dicho, Señor, voy a fallarte, sácame de esto? No permita, Señor, no permita, yo no puedo. Es muy diferente esa oración al que dice, no, yo estoy firme. Es la oración de que el Señor no va a permitir que la cuerda reviente, que tu vida falle y se aparte del Señor. ¿Por qué? Porque Él juntamente, mire cuál es la cláusula, porque juntamente con la tentación, Él provee la salida. Él permite la tentación, pero lo que te provee es la salida. Dice, para que podáis soportar. Yo no sé a usted, iglesia, pero eso a mí me da una fuerza. Eso me da tanta fuerza, porque justo cuando siento que ya no puedo más, justo ahí el Señor dice, pero aquí estoy contigo, hijo mío. Para aquellos que están en medio de sus batallas más difíciles, no pienses que esto es el final, o que las pruebas que tenemos hoy nos van a destruir, porque Él prometió, juntamente con esa prueba, juntamente con esa tentación, con esa batalla, darnos la salida. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Así que, hermanos, en un mundo tan perdido, en un mundo tan idólatra, vivamos para dar gloria a Dios. Tenemos un ejemplo de que Cristo, como guió a su pueblo, guía a su iglesia hoy. Tenemos advertencia de tantos y tantos pecados a no cometer. Cuidemos nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Y por último, recordemos todos los días de nuestra vida que Dios es fiel. Y que en mis batallas y que en mis pruebas, Dios sabe cuáles son mis límites. Y justo cuando no podemos más, es donde florece con mayor fuerza la fidelidad de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Yo quiero que oremos juntos al Dios que salva y al Dios que fortalece en medio de toda batalla. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu palabra. En tus manos estamos. A ti oramos, Señor. Y en ti descansamos, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria en un mundo de tanto pecado. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.